Mi nombre es Manuel Fernández y en este canal trataremos los siguientes temas: magia, energía universal, brujería y sus maleficios, técnicas, espiritualidad. Y todo esto lo podrás ver en Consultoría Espiritual Go. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos de Consultoría Espiritual Go? Nos vemos en esta nueva emisión del canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual vamos a checar y vamos a dar varios videos. También porque tiene, bueno, este tema tiene varias cosas de qué hablar, o mucho de qué hablar. El tema es sobre las casas que están siendo afectadas por brujería o energía negativa, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando una casa está siendo afectada por este tipo de energía negativa, lo que puede ser brujería, mal de ojo, trabajos de, pues sí, magia negra, hay ciertos factores que tenemos que diferenciar. Por ejemplo, el ambiente. Bueno, un primer punto que les voy a decir es: el ambiente se siente pesado. ¿Cómo es esto? Se siente pesado, es como si, bueno, en base a mi experiencia, es como si, por ejemplo, entraran a la casa y sintieran como si cargaran algo pesado en la espalda, o también sintieran como si estuvieran como si sintieran su cuerpo pesado, o el aire del ambiente se siente tenso, ¿no? Se siente como que no pueden respirar bien, o se sienten también cansados. ¿Por qué pasa esto? Normalmente la casa o la casa que no tiene brujería ni nada de este tipo de energías negativas, se siente normal el ambiente. Se siente normal el ambiente, se siente que el ambiente no ha sido contaminado, se siente que puedes estar en paz en tu casa. Entonces es algo que también se debe de ver. ¿Por qué el ambiente se siente pesado? Hay varias situaciones o varias cosas que lo pueden hacer pesado, pero yo me voy a enfocar en una en especial, y esta es de que, por ejemplo, pueden hacer algún trabajo a distancia, pero funciona más con el trabajo hacia una persona, que ese trabajo su campo áurico se llega a contaminar. Entonces, cuando la persona de ese campo áurico o su energía de esa persona se llega a contaminar, pasa a la casa, y obviamente la casa se pone pesado el ambiente, ¿no? Contamina todas las paredes de la casa. De hecho, las moléculas o las partículas, tanto de las paredes, los muebles, todo tiene energía. ¿Por qué todo tiene energía? Porque como una persona toca, por ejemplo, una silla o una mesa, esas partículas empiezan a impactar con la energía de la persona. Entonces, como se pueden impregnar la energía, así se puede impregnar la energía de las personas que están contaminadas
con este tipo de maleficios. Ajá. Esto se puede dar en unos días, puede darse en en unas semanas, pero es un trabajo minucioso que luego hacen las personas que hacen estas prácticas de magia negra. ¿Qué va a pasar en el siguiente, perdón, qué va a pasar en la siguiente fase? Bueno, yo lo divido en niveles, pero vamos viendo el cómo va a empezar o cómo empieza a contaminarse la casa, ¿no? En la siguiente fase es que empiezan a haber malos olores. ¿Qué tiene que ver esto? Que tanto las malas vibras o el ambiente contaminado de la casa hace que empiecen a llamar a entidades del bajo astral o entidades negativas, que viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, como este tipo de entidades negativas empiezan a atraerse por este tipo de energía, lo que viene siendo es que cuando pasa o cuando se empiezan a abrir portales, empiezan a despedir una serie de olores, como puede ser a basura, perro muerto, también puede ser azufre, puede ser varios olores, como por ejemplo a baño que no está limpio, y también también puede haber una aparición de insectos como cucarachas, arañas, lombrices. También en un caso ya extremo, puede haber víboras, pero sí puede haber ese tipo de animales. Moscas también, que aunque tú les eches insecticida o empieces a limpiar tu casa, empiezan a ver ese tipo de animales. ¿Por qué? Porque a los animales de ese tipo les gusta, bueno, son carroñeros. Entonces como va a oler feo, ese tipo de olor les va a atraer. Entonces también por medio de la energía, o sea, inconscientemente, esos bichos o animales responden a ese tipo de frecuencias negativas. Quizá algunas personas que no crean van a decir, no, es mentira, pero yo lo he visto. Bueno, es en base a mi experiencia, y sí, desgraciadamente sí, cuando por ejemplo una persona lo deja pasar por alto y no cree en eso, empieza a agrandarse el problema, ¿no? Ahora, ¿qué más va a pasar? Lo que va a pasar es una especie de sucesos o varias situaciones, el cual a la persona que esté siendo afectada de este tipo de magia negra, brujería, o cualquier trabajo de energía negativa, empiece a pasar, como por ejemplo en el trabajo, las personas se empiecen a tornar un poco negativas, como por ejemplo conflictos con los amigos, con la familia, empiezan a haber peleas, y todo ese tipo de circunstancias empiezan a contaminar más la casa. Normalmente este tipo de trabajos, cuando empiezan, ¿qué va a pasar? Primero van a empezar a contaminar el ambiente. Después van a empezar a tratar de hacer que la persona se estrese, se desgaste, y por ende la persona
se sienta rara. También otra de las cosas que puede pasar es de que la persona empiece a quejarse por todo, empiece a tomar las cosas de una manera pésima, empieza a decir es que yo no era así, es que no sé qué está pasando. Cuando una persona que no cree en esto le empiezan a hacer un trabajo, también allí es cuando también le empieza a afectar, pero no le afecta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el control de nuestra propia energía. Entonces cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos el control de nuestra propia energía y no le estamos dando el permiso a esas cosas, quiere decir que la energía negativa va a tomar circunstancias o cosas externas a él, para que de esa manera diga ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que me está pasando? Y empiece a ceder mentalmente. Una de las cosas que es muy importante que ustedes vean es de que te empiece a afectar de manera psicológica. Primero, después de esto empiezan a ir a otros niveles un poco más fuertes, pero ahorita lo que estamos tratando es ahora sí que es el primer nivel. Bueno, yo le digo primer nivel de brujería o de ataque hacia una casa, porque eso es lo que va a pasar. Porque como yo he ido a ayudar a las personas y siempre les pregunto ¿cuánto tiempo tiene? Por ejemplo, mes, 2 meses, 1 año, 2 años, siempre tienen el mismo patrón de que empieza a irles mal, tanto en el dinero, en la familia, en el trabajo, también en la escuela. Las personas empiezan a enfermarse. ¿Por qué? Porque su campo áurico se empieza a debilitar y por ende su energía vital baja y su energía física empieza a mermar. Entonces también lo que pasa. Una de las cosas que también me he dado cuenta es de que, por ejemplo, tienen peces o tienen perros, más a las plantas también, que empiezan a morirse las plantas. Por ejemplo, las plantas empiezan a marchitar. De hecho, tanto las plantas como los peces, porque las plantas son un poco más sensibles que los perros y los gatos. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Cuando empiezan este tipo de cosas, las plantas se empiezan a marchitar. Cuando empieza este trabajo de energía negativa, y los peces empiezan a morir. ¿Por qué? Porque como empieza a contaminarse el ambiente y ya está un poquito, por ejemplo, 2 semanas, o puede ser que luego empiecen a recibir esa energía y empiecen a resentirla. Las plantas y los peces, primero las plantas se empiezan a marchitar y los peces comienzan a morir, porque ya está infestada de energía negativa. Puede ser que pase al principio, puede ser que pase en 2 semanas. Eso ya dependería de cómo sería el ataque, y por ende después serían a perros y a gatos. Los perros se enferman, los gatos también se enferman. De hecho, también he tenido casos en donde he ido a curar animalitos. Desgraciadamente hay veces en las que sí no se puede hacer nada, porque pues ya están muy malos. Ahora sí que están muy débiles. ¿Y por qué no se puede salvar si uno tiene las habilidades? Porque ahora sí, primero se da permiso al creador para empezar a hacer el trabajo. Sería ahora sí que la voluntad de él y de los maestros. Si en ellos está más que nada ahora sí que del creador, del Dios, adelante. Pero ahora sí que si no está, si él dice que no, pues no. Entonces así es este tipo de, o sea, este tipo de
de trabajos, los que donde voy a ayudar luego a veces o sea, ya cuando está muy avanzada la situación, a veces las personas se les puede ayudar, a veces no. ¿Por qué? Porque también entra el karma. Y cuando entra el karma, ahí sí ya no se puede hacer nada. La persona lo tiene que pagar. Entonces, ¿se le puede ayudar? Sí, pero hasta cierto punto. O por ejemplo, las personas que no tienen nada que ver, si están sufriendo, ahí sí se les puede ayudar. Así como pues hay veces las que no he podido hacer nada, hay de que ya están muy afectadas y es por una manera kármica, hay otras en donde sí se les puede ayudar. Pero pues así es esto. Y muchas veces piensan las personas que no, que sí no, tenemos que ayudarlas y todo eso. O sea, está bien, pero a veces uno tiene que ser honesto con las personas y no tiene que andar estafando a las personas diciéndole no, sí que en 72 horas no, porque es un proceso. Tienes que ver desde la casa, desde cómo empieza la situación, desde todo, ¿no? Entonces es un trabajo muy minucioso en el cual uno, en lo personal como practicante de la magia y de energía positiva, tiene que serle honesto a la persona. Entonces, regresándome a los animalitos, así es. Luego a veces sí se pueden salvar, a veces no. A veces se ven muy afectados. ¿Qué más pasa? Lo que yo me he dado cuenta también, en base a mi experiencia, ha sido la comida que se echa a perder. Como lo había dicho en un video, también la energía influye tanto en los alimentos como en el agua. Entonces partículas o moléculas, si no mal recuerdo, si no díganmelo ahí en los comentarios, empiezan a magnetizarse con esa energía negativa. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a desgastarse en base al ataque, en base al ataque que están haciendo aquí a la casa y a la persona. Empiezan a afectarse también los alimentos. Una experiencia que yo tuve en el 2015, yo fui a ayudarle a una persona y esta persona tenía un puesto de verduras. Estaba siendo víctima de brujería o de trabajos de energía negativa. Y cuando yo le dije desde cuándo, me dijo que cuando estaba siendo afectada, me dijo que desde hace como unos 7 o 8 años, ¿no? No miento. Bueno, para serles honesto, pues la verdad no recuerdo, pero sí era como en ese transcurso de tiempo. Pero aquí lo importante es que me dijo que los alimentos y las verduras se le echaban a perder rápido. Aparecían cucarachas, aparecían moscas. Cuando yo le comencé a ayudar a esta persona, los alimentos le empezaron a durar más. ¿Pero por qué? Porque se le empezó a quitar ese trabajo de energía negativa que empezaba a tener. Entonces, para empezar a ayudar a una persona, lo primero que se tiene que hacer es checar la casa. ¿Por qué checar la casa? Porque si tú ayudas a una persona desde el principio a ella misma y a limpiarla a ella misma, o sea, energéticamente, no vas a poder ayudarle. ¿Por qué? Porque tienes que resolver el problema desde raíz. Primero es limpiando la casa. Por ejemplo, en este primer nivel de brujería, sí es necesario que uno limpie la casa. Y después se pasa a limpiar a las personas o a los familiares. Porque si tú limpias desde un primer momento a la persona, se va a contaminar nuevamente por la cantidad de energía negativa que hay en la casa. Entonces, como digo, empezó a mejorar su vida, empezó empezaron a mejorar sus productos, ya no se echaban a perder. Y fueron así pasando las cosas hasta que, desgraciadamente la otra persona pues se le regresó el maleficio,
Y desgraciadamente pues así es, o sea, se le regresa a la persona que se le está atacando y desgraciadamente pues falleció, ¿no? Pues ahí sí no se puede hacer nada cuando la otra persona está siendo pues atacada, entonces se le ayuda, y si la otra persona obviamente no pues sigue estando de necia, pues fallece. ¿Pero por qué? Porque por su orgullo y porque no la dejaba en paz. Pero eso ya sería en otro tema, sería hablarles de varios casos que he llevado, pero vamos a lo que es importante. Por eso es que las verduras también, las verduras en sí, la comida se ve muy afectada. ¿Qué más se puede ver afectado? También las paredes. Pueden haber marcas, pueden haber puede haber, por ejemplo, se empiezan a formar caras. ¿Pero por qué? Por la cantidad de energía negativa. Entonces se forma, se empiezan a formar las caras de las entidades, o se empiezan a formar, bueno, se empiezan a ver desgastadas. Para mí esos son uno de los aspectos más importantes que he visto, o uno de los puntos más importantes que he visto cuando una casa está siendo afectada por un primer nivel de brujería, de ataque de brujería. Así yo les digo, se los digo a resumido, bueno, en resumen, ¿no? El primer ataque de brujería es este que les comento, ¿no? Mal dinero, mal en todos los ambientes, los animales se mueren, ¿qué más? Un poco de enfermedades y todo, ¿no? En el segundo ya es un poco más fuerte, porque puede haber manifestaciones de espíritus malignos, un poco de accidentes, enfermedades. O sea, en el nivel 1 sí pueden haber enfermedades, pero no tan feas. Pero ya en el nivel 2 sí pueden haber enfermedades más horribles. Y que te despidan de tu trabajo, todo, ¿no? Empieza a irte mal. En el nivel 3 ya puede haber manifestaciones un poco más violentas, como de demonios, poltergeist. Pueden haber, por ejemplo, brujas, de esas bolas de fuego, o ya sería muy fuerte, y se puede llegar hasta la muerte. Entonces, se puede llegar hasta la muerte, ¿por qué? Porque a la persona le puede tocar cáncer, le puede tocar tumores, o por ejemplo, se puede tener accidentes trágicos. Y de repente pues ya la casa ya está demasiado infestada de estas energías, portales por todos lados, ¿no? Entonces ese es uno de los 3 niveles de brujería, ¿no? El primero, el segundo, que es un poco más fuerte, y el tercero, que ya puede llevarte a un nivel que sería la muerte, ¿no? Entonces, bueno, a mi parecer eso sería uno de los puntos que quería hablar aquí en este canal. Más adelante yo voy a dar técnicas para limpiar la casa, pero acuérdense de la otra vez que dije, si uno quiere ser ahora sí como yo lo digo, ¿no? Un guerrero que quiere ayudar a las personas, que quiere entrenar, que quiere, por ejemplo, dominar este tipo de cosas, primero uno se tiene que informar bien. Porque, por ejemplo, en este camino que es lo espiritual, la magia y todo eso, hay muchas personas que son charlatanes, que te dicen 72 horas, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, si tú tienes el conocimiento, si tú tienes las habilidades, y por ejemplo, si tú te pones a entrenar físicamente, te vuelves prácticamente en alguien que eres capaz de ayudar, y alguien que puede hacer algo por las personas. Obviamente, si tú te dedicas a hacer esto, vas a cobrar por lo justo, porque sí hay personas que se dedican a esto, y no vas a andar estafando a las personas. ¿Pero por qué? Van a haber personas, no, es que lo espiritual no se cobra, no, es como un doctor.
por ejemplo, a ti te llevó tiempo leer un libro y practicar las habilidades y, y fregarte día con día y después pagar ese conocimiento para después ayudar a las personas y cobrarles por lo que tú sabes, o sea, de manera justa. Después que te digan, no, es que eso es fraude, eso es estafa, obviamente se entiende porque hay personas que las han estafado, pero no. Realmente hay mucha controversia en este tema de lo espiritual. Entonces, por eso mi objetivo en este canal es dar lo que es justo y correcto para las personas. Entonces, por eso yo, obviamente, yo cobro también por lo que sé y no voy a cobrar pues de más, ¿no? No voy a andar estafando a las personas. Pero sí que es cierto que sí se tiene que cobrar por algo que sabes, ¿no? Es como todo. Y si viene alguien aquí y dice, no, es que eso está mal, créame que está mal. Si no, ¿cómo comes? O sea, si no, ¿tú cómo comes? ¿Cómo duermes? O sea, ¿en dónde duermes? Y si es que lo espiritual no se cobra, pues ahora sí que pues está mal porque no valoras lo que es realmente el verdadero conocimiento. Y obviamente no has pagado por algo que realmente estás aprendiendo. Entonces es algo que muchas personas, o sea, tristemente así lo ven. Pero bueno, amigos y comunidad, espero que este video les haga reflexionar y realmente vean pues ahora sí que la espiritualidad como es, ¿no? También en siguientes videos voy a dar lo que es el segundo nivel de brujería, y sí quiero que se tome en cuenta esos puntos, pero también hay que saberlos cómo identificar, no hay que ser exagerado, ¿no? Pero bueno, comunidad y amigos del canal, esta sería otra emisión en el cual me puse a pensar y dije en qué tema voy a hablar, porque pues hay mucho de qué hablar. Pero este es uno de los temas muy importantes que quiero que se den cuenta las personas que se vienen a adentrar. Entonces, también hay que tener cuidado, también hay que ser muy cuidadosos. Pero luego también voy a dar puntos, puntos en donde, temas puntuales más bien, en donde ustedes reflexionen y digan, no, pues esto sí lo puedo hacer, esto no, necesito práctica, no necesito práctica. Pero bueno, espero les guste, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos.